Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estamos analizando un escenario que podría ser bastante catastrófico. La idea acá es no únicamente realizar análisis a corto plazo, a mediano plazo, también temas macroeconómicos que últimamente hay mucho de qué hablar con todo lo que está pasando de inflación, Rusia, Ucrania, cadena de suministro, la recesión que se confirmará ahora este mes, que tendremos reportes del Producto Interno Bruto, pero bueno, como ustedes ven normalmente y siempre que estamos en un mercado bajista, sale un montón de predicciones de hasta dónde podríamos llegar y cuáles son los peores escenarios. También cuando estamos en un mercado alcista vemos predicciones hasta dónde podría llegar, ya sea criptomonedas, Bitcoin, la bolsa, todos estos temas de la burbuja del todo, ahora el reset económico. Todo esto se va mencionando siempre que hay mayor pánico. Y así es siempre que estamos en una caída. Salen especulaciones de todo tipo y de hecho cuando hay miedo en el mercado es cuando las personas ven esas predicciones y dicen no, sí, esta es peor que siempre, esta va a ser ya el cambio definitivo de la burbuja del todo, es un reset económico completo y está bien, tal vez eventualmente sí tengamos algo similar. Pero es bueno ver todos los diferentes puntos de vista y hoy específicamente vamos a hablar del punto de vista de Michael Burry. Por si no lo conocen, Michael Burry, es el Big Short. Tiene una película y todo, puesto que tuvo razón en la caída del 2008 yendo en corto en contra del sector de bienes raíces, lo cual lo hizo bastante famoso. Y esta vez Michael Burry tiene una nueva predicción que viene siendo de las más pesimistas que he visto. Mientras inversores minoristas se centran en el mercado más amplio, el inversor Big Short, Michael Burry, anticipa otra caída del mercado, esta vez con proporciones aún mayores. Entonces vamos a analizar esto. Y nuevamente, esto no es para generar miedo ni nada, es simplemente tener diferentes puntos de vista y siento que este viene siendo los más pesimistas. Y si tiene razón, pues habría que estar preparado. Pero bueno, vamos a ver otros pronósticos que él ha generado que no han tenido razón. Por eso no hay que tomar ningún punto de vista, ningún pronóstico como algo verdadero, por más famoso que sea ese inversionista. De hecho, la mayoría de personas simplemente analizan cuando algo se encuentra económico y compran y entienden que si hay un nuevo piso, vale la pena seguir comprando en algo que uno cree en a largo plazo. Pero bueno, en este caso, Michael Burry, el tipo que llamó la crisis subprime del 2008 e inspiró Big Short, se encuentra bastante bajista y ha pronosticado otra caída del mercado en el 2022. Actualmente estará en lo correcto esta vez y últimamente lo ha hecho bastante por medio de Twitter, en donde viene con comentarios como por ejemplo que el cine, el teatro, tomó más de una década para llenarse, pero que todo el mundo se fue y lo deja en menos de un año. O sea que el crecimiento suele ser lento, pero que las caídas son rápidas. Desde hace rato viene advirtiendo que se avecina una caída del mercado y eso lo hemos visto toda la última década. Los últimos 7 años básicamente. Él cree que el S&P 500 se recuperó demasiado rápido y de manera desproporcionada después del colapso del 2020, COVID-19, en comparación a otros colapsos del mercado. Así que prevé una caída de más del 50% para los siguientes años. Menciona que el S&P 500 en el 2009, en la crisis financiera, cayó un 13% más que la caída del 2002. Y esto es cierto, esto lo podemos ver en las gráficas. La burbuja del 2000, 2001, para después, crisis financiera, este piso fue aún menor que el anterior de la burbuja y esto fue un 13% más que el piso anterior, un 17% menor que la caída de 1998, que también la podemos ver acá en el 98. Igual, esto fue un punto que borró durante una década, básicamente crecimientos, que fue una década de lateralización enorme para el mercado y por esto es que espera que las acciones caigan mucho más de lo que ya han hecho. Al comparar el rendimiento comercial de gigantes como Microsoft, Amazon, JP Morgan, en los periodos posteriores a estas grandes crisis, escribió que básicamente esto toma tiempo. Pero, o sea, toma tiempo para la caída, que no sería una caída rápida. Básicamente algo similar a lo que hemos tenido últimamente, una caída lenta. No tan lenta, de hecho, como la crisis del 2009. Esta era una caída muchísimo más rápida porque para el 24%, que es lo que llevamos actualmente en el S&P 500, nos tomó 322 días. Y para este mismo 24% que llevamos actualmente, nos ha tomado muchísimo menos. Desde el punto más alto al 24% nos tomó 161 días. Llevamos el doble de velocidad en esta caída. Y esta vez predice que la situación será peor que cualquier crisis del pasado.
cree que la confluencia de factores perjudiciales para la economía ha alcanzado un pico más alto en el 2021 que cualquier otra crisis desde la burbuja del .com, la del 2000. Según Burry, el 2022 debería ser como un accidente aéreo para la economía. O sea que es un accidente feo, nada bonito de ver. Y también hace pues énfasis a muchas cosas que vemos actualmente. La burbuja económica, 99-2000, 2005, la burbuja inmobiliaria, 2009, granjas de almendras, 2020, COVID, 2020, lockdowns, las restricciones, meme stocks, que claramente fue algo muy distinto a lo que había pasado en el mercado y cómo pues los foros y todo empezaron a tener surgimiento y fuerza en los mercados, levantando acciones de memes que no tenían fundamentales. El leverage, el apalancamiento en criptomonedas en 2021, lo cual es cierto, el apalancamiento es un problema enorme para criptomonedas, es lo que hace que sea tan volátil, pero siempre hemos tenido apalancamiento incluso en Forex, a veces hasta más grande que en cripto. La inflación 2021, obviamente 2022 aún no se acaba y qué va a pasar para finales del 2022. Ok, aquí es donde ya empieza a construir la narrativa de que entonces los siguientes meses va a ser un retroceso de un 50% o más. Obviamente las predicciones de Michael Burry tienen un poder considerable para influir en el sentimiento del mercado, pues siendo la celebridad que es. Ya dio en el blanco en el 2008. Con esto es donde hizo sus millones de millones. Nuevamente es una opinión respetable que al menos merece ser tomada en cuenta, considero yo. No todo el mundo está de acuerdo con él. Jim Cramer no es como que sea el mejor inversionista del mundo. De hecho, es muy mediático y no suele tener razón la mayoría de las veces. Pero es otro punto de vista, todo lo contrario, muchísimo más alcista, en donde sí considera que podemos continuar la caída, que es lo que hemos visto, y mientras la tendencia sea bajista, es lo que es, pero no considera la destrucción de los mercados. Y siempre es importante entender que durante estas etapas, en serio, salen muchas opiniones de que es el reset económico que va a cambiar el orden mundial y que va a ser ahora China o Rusia, o tal vez va a ser Bitcoin el nuevo líder económico. Nuevamente, creo que es muy temprano para hablar de que Bitcoin es ya la nueva potencia mundial, cuando claramente necesitaríamos muchísimo más países dentro. China obviamente ha agarrado fuerza, pero con sus restricciones y todo, es muy probable que China ya se encuentre en una recesión. Rusia ha sufrido bastante con las sanciones, aunque el rublo ahora se está recuperando rápidamente. Es muy difícil ver cómo va a terminar esto después de que pase toda esta etapa, este mercado bajista y esta recesión mundial que la vamos a estar confirmando en un mes. Esto sí considero que es bastante cierto. El mercado bajista actual marcará una diferencia clara entre los que tienen y los que no tienen, por lo que tanto elegir las empresas comparando fundamentales es lo mejor que se puede hacer. En mercados bajistas mueren compañías y van a morir criptomonedas también, las que son débiles fundamentalmente. Ahí existen más de 13,000 criptos, obviamente no todas tienen fundamentales fuertes. En estas etapas mueren proyectos en donde ya las personas dicen, ¿por qué coloqué dinero en esto? Si claramente antes todo subía, hasta los peores proyectos subían con malas fundamentales. Ahora es cuando se dan cuenta las personas que las fundamentales es algo importante. Y aquí es donde uno claramente aprovecha para estar comprando buenas acciones, buenas criptos, con buenas fundamentales, porque eso sí sobrevive un mercado bajista. Pero eso es algo que siempre debería hacerse, ya sea mercado alcista o bajista, solo invertir en proyectos con buenas fundamentales. Esfuerzos de la Reserva Federal para contener la inflación debería dictar el estado del ánimo de los mercados, y eso sí es algo que podemos ver históricamente. La inflación suele marcar el fondo del mercado. Después continuará la recesión si estamos en una, pero no necesariamente el mercado tiene que continuar cayendo durante una recesión. Y podemos ver que históricamente cada vez que la inflación llega al tope, cada vez que se marca ese punto en donde la inflación empieza a disminuir y la Reserva Federal comienza a disminuir las tasas de interés, porque nuevamente no es sostenible únicamente subirlas, también puede generar otros problemas como esta inflación, que lo veremos en otro video más a fondo. Básicamente Michael Burry está considerando esto no solamente una recesión, sino una depresión. Hay que entender que en 1929, cuando llegó la Gran Depresión, el sistema financiero era muy distinto. Muchas personas fueron a los bancos a sacar su dinero inmediatamente, haciendo que los bancos quebraran. Hoy en día los bancos, de hecho, si todo el mundo fuese a pedir dinero a los bancos inmediatamente, quebrarían bancos. Pero para eso está, en este caso, la Reserva Federal, bancos centrales, que salvan a los bancos. No que considero que esté bien o mal, simplemente así es como funciona para evitar ese estilo de catástrofes.
Y cuando la inflación empieza a disminuir es cuando tenemos esos fondos. Después puede continuar la recesión. Similar en el 2009, picos altos de inflación. Cuando la inflación empezó a disminuir, ya habíamos tocado el fondo del mercado en esta etapa aquí específicamente. Fondo del mercado, continuó bajando la inflación, se disminuyeron las tasas de interés y el mercado ya muchos meses después se había recuperado. Así que uno no puede simplemente dejar de acumular en puntos económicos compañías con buenas fundamentales, puesto que eventualmente se recuperan hasta que ya las personas creen que ya se liberó todos los miedos, todas las malas noticias y todo. Usualmente ya es tarde cuando las malas noticias se liberan. Y solo para que se den una idea, que nuevamente predicciones son únicamente eso. Han existido 10 veces que la caída del mercado de Michael Burry y otras predicciones estaban equivocadas. Muchas que simplemente menciona y no siguen pasando. Fondos indexados los consideraba de alto riesgo y que se encontraban en una burbuja. Se deshizo de un 25-50% de acciones de Tesla al ridículo precio actual, solo para después Tesla continuar creciendo. Consideraba que ya estaba en una burbuja. Luego nuevamente también con Tesla, considerándolo en una burbuja. Burbujas inmobiliarias nuevamente, para aún así continuar creciendo el mercado por años más. La especulación y apuestas han llevado al mercado al borde del colapso. Esto fue en febrero del 2021, justo para que el mercado continuara creciendo enormemente durante un año más. Clara, la típica, Bitcoin es una burbuja especulativa y plantea riesgos. Claramente es riesgoso. Bitcoin es muy volátil, hay que entender los ciclos. Pero esos ciclos, como este mercado bajista actual, resetea otra vez el mercado para que eventualmente tenga otro ciclo alcista que eventualmente va a estar sobrevaluado. Eventualmente podrían llamarlo otra vez una burbuja. Pero nuevamente en un mercado bajista llaman a Bitcoin y cripto como que ya murió. Cuando estamos en unos puntos altos, todo el mundo dice esto es una burbuja. Pero esa burbuja llega otra vez. Por eso hay que entender los ciclos en ese caso. También mencionó que nunca podría volver a pasar algo como lo que pasó con GameStop, justo para que después volviese a pasar con AMC inmediatamente. Internet cambió el mundo de las finanzas y de inversiones en los mercados básicamente, pero sí se repitió otra vez y probablemente vuelva a pasar. Venía hablando de la inflación y Bitcoin y oro en riesgo desde febrero del 2021. Y en general muchas otras predicciones que nuevamente no hay que tomárselas tan en serio. Porque si uno únicamente está viendo predicciones, uno va a asumir un lado pesimista o un lado optimista y nunca va a realizar análisis. Y análisis es lo único que nos puede decir cuándo realmente el precio se encuentra en puntos importantes de compra, cuándo vale la pena, y también análisis fundamental, cuándo vale la pena una compañía ser tomada en cuenta para seguir invirtiendo en ella. Y después de eso ver los puntos económicos para comprar y manejo el riesgo es lo que debería importar al final de cuentas, no tanto todas las predicciones porque siempre van a existir. Como en estos puntos también todo el mundo está mencionando de que Bitcoin llega a los 3,000, que llega a los 8,000 o a los 9,000. Siempre que estamos en puntos muy económicos, cuando el precio ha bajado bastante, ya las personas a veces ya no quieren comprar más y esperan ese fondo que todo el mundo anda diciendo porque dicen, no, va a caer más, ya mejor no compro, me espero hasta al fondo de verdad. Ese fondo de verdad tal vez nunca llega. Entonces, es bueno simplemente seguir la estrategia y acumular en puntos económicos. Y esas mismas personas que no compraron en puntos económicos son las mismas que terminan comprando otra vez cuando ya el mercado se está levantando y ya está otra vez sobrevaluado. Pero sí, eso es básicamente lo que menciona Michael Burry y para que se den una idea, ese retroceso que él menciona nos debería traer hasta estas zonas, un 57% de retroceso para el mercado, generando un mínimo menor que los anteriores de la caída de la bolsa del 2018 y la de la pandemia en el 2020. Y podría ser un proceso lento que nos llevaría hasta estos puntos. Pero nuevamente, la caída ha sido muchísimo más rápida que la recesión del 2008. Entonces, solo por ese lado, aquí no parece tener razón, pero tenemos que ver. O sea, en cuanto a mi opinión, lo veo como algo que eventualmente sí va a suceder. Tenemos que tener retrocesos de ese tipo. Eventualmente, no creo una gran depresión de ese tipo nuevamente. Una recesión, sí, varias recesiones, vamos a tener muchas. Probablemente estamos en una. Mucho dependerá de lo que va a hacer la Reserva Federal y cómo se controle la inflación. Igual hay que seguir viendo datos. Petróleo ya parece estarse estabilizando y esto va a afectar mucho el CPI que tenemos ahora el 13 de julio y ahí vamos a tener nuevos datos, pero siempre es bueno ver todos los diferentes puntos de vista. Eso es lo que quería mencionar en el video de hoy. Díganme ustedes qué opinan. ¿Tiene razón Michael Burry? ¿Lo ven posible para ahora? Estamos ya en un reset económico global
Yo considero que poco a poco se va dando un reset y siempre cambia el poder de una mano a otra. No siempre va a ser Estados Unidos el imperio, será otro, será Bitcoin, será cripto, será descentralizado. No lo sabemos, pero es interesante y a mí me emociona formar parte de la historia, inclusive vivir estas caídas históricas, puesto que lo preparan a uno para el futuro mejor. Antes había habido únicamente 2 mercados bajistas y retrocesos fuertes, uno más aparte de este en criptomonedas, 2 en cripto, y me emociona saber que estoy viviendo y estoy aprovechándolo también, y creo que esa es la mentalidad que se debería tener. Por eso manejo el riesgo, es tan importante. Díganlo abajo en los comentarios, déjenme un like si les gustó este video. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente. Y nos veremos en el siguiente video. Chao.